Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Antonio Piñero. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Jesús y colegas. Aquí. Bienvenido, siempre es un placer tenerte aquí cerca. El placer es mío y lo sabes de verdad, que aquí disfruto. Aunque nunca has estado lejos, porque las distancias en lo digital y en las cosas de lo digital y en las cosas del corazón son distintas a las físicas. Cerca 3, 4 o 5 veces por semana. Sí. Y en cercanía de blog también, si nos ponemos en ello. El trono maldito. No sé si es tu primera novela, pero... No, es la segunda. La segunda novela. Pero esta es una novela que publica Planeta a 4 manos. Vamos a empezar explicando qué significa esto de 4 manos. Es como una sonata a 4 manos. Si alguno dirá, tú que eres novelista, ¿no? Dirás que lo intento. Es imposible. Bueno. Pues no es He visto cosas peores. Sí. No es imposible si hay alguien que asuma la responsabilidad de sacrificarse, digamos, por el pueblo, que en este caso es una pareja, ¿no? Entonces, la clave está en que yo tenía escrito aproximadamente 400 folios, que es como un guión, pero un guión muy amplio, o como un guión muy amplio. Sí, o como una pauta, o como si quieres una prenovela. Y entonces, una vez que yo había escrito... Con toda la base histórica, entiendo de... No, pero escrito ya como novela. Sí. Entonces, yo cuando vi eso dije, esto es un relato y no una novela, porque hay distancia entre relato y la novela tiene su quid. Y entonces yo, pues pragmático que soy, dijo, esto es malo. Y cogí y metí ese guión, llamémosle lo que quieras, prenovela o protonovela, lo metí en un cajón y estuvo unos 15 años. ¿Y cuando aparece José Luis Corral, las otras 2 manos del trono maldito? Aparece en mi vida pues 2 o 3 años de ponernos a trabajar en esta novela porque, bueno, yo lo conocía porque había leído alguna cosa suya. Por ejemplo, pues Zenobia, la prisionera de Roma, el Cid, sabía de Numancia, Trafalgar. Un experto en novela histórica, digámoslo así. Bueno, pero él es un experto científico, pero además ha hecho muy buena novela histórica. Tú puedes creer, a ver, esto se te van a poner los pelos de punta, ¿eh? Desde hace 18 o 19 años José Luis Corral vende ininterrumpidamente una novela que es su segunda, creo, si no me equivoco, que se llama El Cid. Es una novela desmitificadora. ¿Tú sabes cuántos ejemplares le han liquidado? No sé si quiero saberlo porque me da mucha envidia y no será sana. 750.000. Lo he dicho. O sea, que es un hombre portentoso. Y entonces él le envía esto y le dice, oye, José Luis, ya éramos amigos, yo le había ayudado en otras cosas, habíamos hablado mucho de Jesús. Y entonces yo le dije, José Luis, oye, échale una ojeada, tú que eres un experto. Le eché una ojeada, en 20 días me contestó y dijo, aquí hay materia para un novelón. Y al cabo de una semana ya teníamos el contrato. ¿Fuisteis a Planeta? ¿Vinieron a buscaros? Él que ya era conocido. Claro. Lo bueno de Planeta es que apostó enseguida por la novela, porque sin leer una sola línea, solamente con los 2 nombres y el título, nos envió el contrato y un adelanto. Eso dice mucho de los autores. Bueno, o de la irresponsabilidad de Planeta. No se han equivocado, bueno, y doy fe. ¿Qué es el trono maldito? El trono maldito es intentar presentar a la gente de nuestros días, en todo su entorno, la figura de Juan Bautista y Jesús, pero metido dentro del Israel del siglo I. Es decir, no se entiende a Jesús si tú lo dices pues, en una conferencia o en un clérigo, en un sermón o algo así, solamente en el aspecto religioso. Es que Jesús era un hombre de carne y hueso. Y hay que contextualizar sus mensajes, sus parábolas, su forma de... sus comparaciones, su forma de relacionarse con el mundo. Él vive y es un judío en Israel del siglo I. Y estamos en el Mediterráneo oriental y además yo creo en uno de esos años axiales, años eje, ¿no? En el que realmente cambia la humanidad, sin duda alguna, porque con las guerras judías y con todo lo que ocurre en Israel, ahí se forma, digamos, un magma del que nace, por un lado, el judaísmo moderno, que tiene su influencia hoy, el cristianismo hasta hoy, porque en un 99% el cristianismo de hoy es jesusino-paulino. Jesús y San Pablo, que otro día hablaremos de San Pablo. Y nace en el fondo el Islam.
Y dirás, ¿qué dice este hombre? Pues sí, nace el Islam, porque cuando en el siglo VII Mahoma empieza a predicar a sus colegas árabes... Sí. Jesús es el gran profeta que utiliza Mahoma. Y él, en el fondo, si tú tuvieras una máquina del tiempo y estuvieras viendo a Mahoma cómo predicaba, dirías, caramba, pero si este está predicando una especie de judaísmo. Tal vez esa es una novela que desde España no se ha hecho. No. La de la vida y la historia de Mahoma en su contexto. Pero ten en cuenta que como la hagas históricamente puede ser que te juegues el cuello. Te juegues el cuello porque ahora las modernas tendencias historiográficas a propósito del Corán son bastante duras para los fanáticos, no para los islámicos, digamos, normales, que son la inmensa mayoría, ¿no? Los fanáticos son pocos, poquísimos. Sí, el ejército del Estado Islámico serán 35.000. Son 30.000, sí, eso dicen. Y resulta que ¿cuántos millones de musulmanes? Nos tienen aterrorizados. Claro, o sea que la inmensa mayoría del Islam, aunque tiene sus dificultades, el Islam, pues son islámicos moderados, con los que se puede hablar. Y entonces tú estás viendo, y volvemos a la cosa, como Mahoma en el siglo VII, en el 620 o por ahí, está empezando a predicar una cosa que a ti te parece que es un judaísmo. Que te suena, de hecho, buena parte de su éxito es que no es una historia totalmente nueva, sino que es una historia que recoge las bondades del resto de religiones. A un cristianismo que es probablemente judeocristiano, del estilo ebionita, y a un Jesús que hoy es apócrifo, pero vamos, que entonces tenía toda su importancia y que se acerca hasta cierto punto bastante al Jesús. Qué gran libro, siempre lo recuerdo, el de los evangelios apócrifos. Tus traducciones son absolutamente fantásticas. Bueno, da a la gente, todos los evangelios, le da la posibilidad de tener ante sus ojos 83 evangelios y hacer con ellos los que les parezcan. Vamos al trono. Entonces, el trono es... La novela arranca con la muerte de Herodes. Sí. ¿Y por qué? Pues porque el trono es la segunda parte de Herodes el Grande. Y en Herodes el Grande, al final, nace Jesús. Sí. Y esto es una trilogía con la idea y pretensión de que dentro de unos años escriba la tercera novela con los orígenes del cristianismo, en donde está Pablo como una figura. También no será una novela sobre Pablo ni nada, sino sobre todo el entorno. Es una historia de luchas de poder. Totalmente. ¿Por qué? Porque en el siglo I en Palestina tenemos un gran dominador, que es Augusto y más tarde Tiberio. Y la gente... Pero en un territorio donde probablemente fuera donde, junto con Britania, donde menos control tenía el Imperio Romano real sobre la vida y las costumbres de las gentes. Habría que matizar, desde luego en Britania tenía poco control, pero fue sobre todo con Claudio y con Adriano, cuando se intentó recuperar al máximo, pero Palestina... Era un hervidero, también para el Imperio Romano. Es que el Imperio Romano en líneas generales hacía como el Imperio Persa, con tal de que me pagues, que aceptes os dejo. Sí, pero teniendo en cuenta eso, de todas las regiones del Imperio Romano, probablemente esa zona era la menos controlada. No. El matiz es que era bastante controlada a distancia, porque había 3 legiones en Siria. Ten en cuenta que toda esa zona palestina, o sea, Israel y Siria, era el colchón del Imperio Romano contra el Imperio Parto. El Imperio Parto empujaba por allí, y donde empujaba primero es en esa zona, porque el Imperio Parto muchas veces quería llegar al Mediterráneo, como quiso el Imperio Persa. Y entonces Israel era importantísimo. ¿Cómo crees tú que si no la respuesta a la primera gran guerra judía del 66 al 70, la respuesta de Nerón, de Roma, en general, fue terrible? Es que aplastó todo aquello. La destrucción del templo. Claro, precisamente para que hubiera un control mucho más fuerte. Y allá la porra dijeron en ese momento, fuera ya tanta concesión a los judíos, y ahora vamos a controlar esto de una manera militar. Pues bien, en esa atmósfera nace Jesús, en esa atmósfera predica Jesús. Y nace Juan también, que es un personaje importante. Su mentor, es decir, probablemente su maestro, Juan Bautista. Entonces, para comprender al personaje, hay que meterle, como tú has dicho muy bien, dentro de la época. Y ese es el trono maldito. Un Jesús que no es el personaje de la novela, porque hay varios, ni es el protagonista, ni ocupa demasiadas páginas. Porque realmente en esos años Jesús ocupó la importancia que debió ocupar en el contexto, pero en unos días muy determinados. Y pequeñita. Claro, Alguien me ha preguntado, bueno, ¿y por qué no se sabe nada de Jesús? Pues yo le he respondido, mire usted, es que estaba en ese
en esa provincia pequeñísima, con esa importancia estratégica, pero nada más, no una importancia ni económica ni política, tú imagínate que hubiera habido un gran periódico, ¿no?, como periodista digital, grande, en el Imperio Romano. La muerte de Jesús, probablemente con 2 discípulos suyos, ¿cuánto habría ocupado en ese periódico? Pues si el periódico tenía 100 páginas, aparecería en un pequeño entrefilete, y si acaso en la página 100 y en 2 líneas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era un rabino, en esto insiste mucho Rius Camps, ¿no? Es un rabino fracasado. Entonces, un rabino fracasado que luego es acusado de sedición y que realmente lo matan, diga, eso es para el imperio, es nada, ¿no? Bueno, pues hay que entender esa faceta de Jesús que explica también su aspecto religioso. Y esa faceta de Jesús se entiende mucho mejor si se construye una novela, que es una novela río, ¿no?, que dura 40 años o 40 y pico años la acción, y donde aparecen varios personajes importantes. Ah, y por cierto, donde hay 3 historias de amor también. No sé si destripar parte de la novela, pero cuéntanos un poco de esas historias. Bueno, pues es que las mujeres siempre han estado entre bambalinas, ¿no? Y han mandado muchísimo más. No solo en la vida de Jesús, estamos hablando del contexto, sí, insistimos. Todas. Tú, por ejemplo, recuerda de la serie Yo Claudio, ¿no?, que es lo que a muchas personas que leen esta novela contextualiza. Lidia. ¿Tú te acuerdas? Lidia, sí, la mujer de Augusto, que aparece ahí así diciendo cosas al oído, y cómo maneja todas las cosas. Al final probablemente se carga a Augusto, ¿no? Sí. Y realmente con Claudio pasó lo mismo, con Tiberio y con Calígula menos. Pues aquí con Arquelao, que es el primer sucesor en Judea de Herodes el Grande, o con Herodes Antipas, otro hermano suyo en Galilea, que era el rey, entre comillas, o sea, el tetrarca de Galilea. Pues entonces estos individuos se les ve en la novela como están de alguna manera controlados por una mujer, Augusto por Livia, Arquelao al final de su vida por Glafira, que era su cuñada, y Herodes Antipas por la famosísima Herodías. Esta es una de las historias de amor. O sea que ahí tienes la de Glafira y Arquelao, Herodías y Herodes Antipas, y luego, y esta es una historia metafórica, porque aunque es verdad que el personaje que voy a decir ahora debió de existir en realidad, pero no tenemos el nombre, el jefe de policía de Herodes Antipas, que luego colabora con Poncio Pilato y que va a la caza y captura de Juan Bautista y luego de Jesús, ese es un individuo que se casa, y es una metáfora, con una judía. Y esa judía es una historia de amor muy bella, porque la novela termina al final con ella, y no desvelo nada, ¿no? Y esa historia de amor es la metáfora de cómo esa mujer perfectamente y tremendamente enamorada de su marido, que es un griego, y al mismo tiempo seguidora de Jesús porque es judía, hay un enfrentamiento de civilizaciones que va a ser lo que constituya más tarde el cristianismo. Que todas las historias de amor a lo largo de la historia tienen esa parte de conflicto irresoluble. Estoy recordando a Romeo y Julieta, a Los amantes de Teruel. Las grandes historias de amor que conocemos siempre tienen un componente de elección entre el amor y lo conveniente. Sí. Y que siempre acaba de una manera trágica. Acaba trágica, pero en este caso el final de Herodías es un final noble, y se corresponde a un esquema literario de la antigüedad, que es que la muerte noble es una forma de victoria. Es una forma de borrar cualquier error que hayas tenido en tu vida. Ojo con esto, que es muy importante. Si, por ejemplo, interpretas la muerte de Judas cuando él se suicida como una muerte noble, realmente, a los ojos de la antigüedad, ese hombre autosacrificándose, porque así lo miraban los antiguos, no el cristianismo posterior, autosacrificándose, estaba justificando su pecado, cualquier tipo de pecado. Es decir, que habría ya que llamarle San Judas Iscariote, teóricamente, según la mentalidad del mundo antiguo. Otra cosa que yo quisiera aunque decir, los apócrifos aparecen en el infierno. Sí, bueno, incluso en el Evangelio de Judas estoy convencido de que tampoco se salva, a pesar de recibir revelaciones especiales. Pero volvemos al tema. Si tú, por ejemplo, tú que eres novelista, como dije antes, si a ti se te ocurriera, o a mí, escribir una novela solo
sobre Jesucristo de más de 500 páginas sería un rollo impresionante. Sería difícil, sería muy catequética, muy horrible, demasiado religiosa. Horrible. Entonces yo creo que esa novela no dura ni 2 días, ¿no? Bueno, tendría que tener su contexto, porque si no, no sería novela, sería otra cosa. Aquí Jesús aparece pues un poco en la parte central. Y se habrán tranquilizado algunos de nuestros oyentes al ver que de las 3 historias de amor ninguna es protagonizada por Jesús. Está muy bien observada por ti. ¿Por qué? Porque esta novela es fundamentalmente histórica. Y yo, y bueno, José Luis tampoco, jamás hemos querido dar ni este poquito de leña al fuego estúpido ese de Jesús y María Magdalena y tal, del cual no hay ningún fundamento. Y es que no sabemos nada. Si es que nadie puede decir más que en apariencia, y muy probablemente en la época del ministerio de Jesús, él estaba solo. Estabas solo. Pero nadie puede decir si antes fue casado o viudo o soltero. Por ejemplo, Jeremías, un gran ídolo de las masas en el siglo I, era soltero. Y muchos esenios, grandes, digamos, profetas allí eran considerados, además como gente que dominaba el estudio de las escrituras y la interpretación de las escrituras, pues muchos de ellos eran solteros. ¿Cuál es el trono? ¿Cuál es el trono y por qué está maldito? Pues el trono es el trono de Herodes el Grande, el de la matanza de los inocentes. Y está maldito porque todos sus sucesores, tanto Filipo como el de Cesarea de Filipo, el que tiene de alguna manera una tetrarquía de regiones menos conocidas, como Arquelao, como Herodes Antipas, se pasan todos los años de su vida persiguiendo ser aquella persona que se sienta en el trono de Israel y que tiene el mismo poderío que su padre. Y no lo consigue ninguno. Y es histórico eso. ¿Y sabes quién lo consigue? Se sale un poco de la novela, pero se sale, digamos, del marco, pero lo consigue Herodes Agripa I, que aparece en los Hechos de los Apóstoles, y es el personaje que le dice a Pablo: oye, Pablo, en el capítulo 26 o por ahí de los Hechos, creo que no me equivoco, cito de memoria, le dice: Pablo, vaya poder de convicción que tienes. Dice: a punto estoy de hacerme cristiano. Es Herodes Antipas, de ese Herodes Agripa, pues que también aparece su muerte, pues es un personaje que al final va a conseguir el trono. ¿Los judíos de la novela son realmente el pueblo elegido? ¿Se desmitifica esa elección? No. ¿Es real? ¿Es supuesta? No. Una cosa es lo que ellos piensen de sí mismos, y otra cosa es y la teología en torno, y otra cosa es lo que pueda pensar un historiador. Un historiador dirá: hombre, el pueblo elegido, Dios, que es por esencia universalista, ¿cómo va a tener un pueblo elegido? Etcétera, etcétera. Todo eso lo puede pensar un historiador, pero la esencia, es decir, lo que constituye el que gentes tan distintas y tan distantes mentalmente, como es, por ejemplo, un saduceo, que no cree ni en la resurrección, ni cree en el mundo futuro, ni en el juicio final, ni nada de eso, y un fariseo que cree en eso, sin embargo los dos son israelitas. ¿Por qué? Porque los dos se sienten el pueblo elegido, hijos naturales de Abraham, con el que ese pueblo, de una manera misteriosa, Dios ha hecho una alianza y les ha dado unas normas, que es la ley, para que se mantengan dentro de esa alianza. Y que esto viene a romper de alguna manera esto, aunque tú creo que tienes una teoría diferente. No, yo acepto. No, en esto no sé si nos entendemos bien o quizás haya un pequeño malentendido. Ciertamente yo quiero decir que el pueblo de Israel se constituye como Israel, incluso hasta hoy día, por esa sensación de ser el pueblo elegido. Y eso yo no lo desmitifico en la novela. Sí, perfectamente. Yo me refería a después, cuando llega el mensaje del Evangelio, cuando el cristianismo se va expandiendo, cuando el cristianismo, de algún modo el pueblo judío hasta el día de hoy continúa siendo, de alguna manera, no sé si me equivoco, tratado, me atrevería a decir, por la comunidad internacional, no sé si como pueblo elegido, pero casi. O sea, que tú crees que no lo creo, me da la sensación que la comunidad internacional ahora opina que Israel es el pueblo elegido, o los trata como si continuaran siendo de alguna manera un pueblo distinto al resto. Lo que los trata es como un pueblo imponente
que el hambre aguza el ingenio, que a lo largo de los siglos han sido perseguidos y que tienen una capacidad y un poderío verdaderamente impresionante. ¿Y eso no significa, no, salvando las distancias, lo mismo que te estoy diciendo yo? No lo creo, y yo no lo había pensado. Pero volviendo al tema dejando aparte el mundo moderno, sí, volviendo al tema, tú has planteado una cosa importante, si esta novela es desmitificadora o no. ¿No? Sí. Pues yo creo que no pretendemos nada de eso. Lo mismo que un filólogo estudia un texto, lo limpia, lo traduce, lo edita muy bien y dice: el primer lector de este texto de hace 2000 años lo entendía probablemente de esta manera. Y ahí se acaba la función. No aplica ese entendimiento a 2000 años después, eso vendrá el teólogo más tarde. Claro. Del mismo modo, en esta novela no intentamos desmitificar, sino presentar tal como, por ejemplo, Jesús entendió a sí mismo, tal como unos judíos lo vieron con una luz y otros judíos seguidores suyos lo vieron con otra luz positiva. Es decir, que lo que intenta presentar es ese Jesús histórico, que es la base de por qué luego se idealiza, se reinterpreta y se diviniza a lo largo del cristianismo posterior, empezando por Pablo. Durante buena parte de tu, yo iba a decir existencia, de tu trabajo, a lo largo de los años, Jesús es una figura muy relevante, del que tratas. Directa o indirectamente. Casi siempre, trato de él. sí. Pero no me atrevo todavía a escribir la obra sobre él, pero me falta mucho. ¿Sí? Sí, tengo que estudiar mucho más. Y sí, que no podría escribir ahora mismo sobre Jesús una obra grande. Bueno, en realidad en las fuentes tampoco hay tanto. Sí, pero... Porque habíamos hablado que Jesús no fue un personaje tan relevante en su propia época. Tiene razón, pero por lo menos tiene 4 personajes que le intentaron hacer una biografía. Y con problemas, de interpretación entre sí, que en algunos aspectos son contradictorios. Sí. Tiene un personaje, Pablo, que lo reinterpretó, y otro montón de gente que detrás de Pablo repensó a Jesús. Entonces el Jesús histórico se está escribiendo tanto y también modernamente, y yo me he ocupado de otras cosas, como por ejemplo evitar textos antiguos, los apócrifos del Antiguo Testamento, los textos copto-gnósticos de Nag Hammadi, o ahora los hechos apócrifos de los apóstoles con Gonzalo del Cerro, que tengo que terminar. Bueno, pues entonces digamos que de alguna manera no he dedicado a la figura de Jesús directamente tanto, y me doy cuenta que se ha escrito tantísimo sobre Jesús, y muy bien, en los últimos tiempos, sobre todo desde que los judíos obligaron a los cristianos a considerar a Jesús judío, estrictamente judío, o sea, la investigación. Sí, Jesús no fue cristiano, no pudo ser seguidor de Jesús. Claro, exactamente, porque el cristianismo nace después de la muerte de Jesús, por lo tanto es otro fenómeno. Entonces yo digo que si tú me preguntas ¿por qué no puedes escribir sobre Jesús un libro? Bueno, pues porque me he dedicado a otras cosas y necesito una serie de años y años a ponerme al día de todo lo que se ha escrito últimamente. Tal vez ese sea tu trono, no sé si maldito o no. Bueno, que es una tarea inacabada, ¿no? Lo de Jesús espero escribirlo algún día. Pero bueno, el trono me ha dejado contento, porque yo creo que presento a Jesús. Además es una novela. Una magnífica novela escrita a 4 manos. Y que no es aburrida. Y que no es nada aburrida, doy fe. No la hemos terminado, también nobleza obliga a decirlo, pero la terminaremos. Pero no porque y hablaremos de ella. Y hablaremos de ella. 100 frentes abiertos. Esos intentamos cubrir, malamente. José Luis Corral y Antonio Piñero, el trono maldito, editado por Planeta. No se lo pierdan. Son 570 páginas muy intensas, en lo que hay un poquito de todo, pero donde hay mucha verdad y también hay buena literatura. Hay buena literatura y pasión y traiciones y violencia y un poco de sexo y hay vida, teología y figuras importantes. Hay vida, que es lo que merece estos personajes y esta época. Muchísimas gracias, Antonio. Encantado. Siempre es un placer. Yo siempre te lo agradezco a ti, porque esto de dar a conocer una obra es impagable y yo estoy súper agradecido a Religión. La primera labor siempre es escribir y tener algo que decir, y tú siempre tienes algo que decir, muchas cosas que decir, afortunadamente, y esperamos que seguir contando con tus cosas,
con tus cuentos, con tus historias, con tus tratados durante muchísimo tiempo. Todo el tiempo trabajando. Tú sabes cómo me definió uno el otro día, o entre los dos. Dije, pues tú eres un monje. Y dije, sí, claro, yo soy un monje ahí metido, pero no célibe. Yo soy un monje metido ahí en una cueva, pero no célibe. Y mi mujer, pues metida. Cada uno tiene los pecados que puede y guarda los votos que estima conveniente. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, encantado. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.